Vamos a callar nuestra alma y vamos a dedicarnos. Y voy a tratar de empalmar donde nos quedamos la semana pasada, por eso que volvemos a introducirnos, si fuera tan amable. Volvemos a introducirnos a esta sección magnífica. Voy a esperar que se acomoden. Necesito, como siempre, el máximo de su atención. Volvemos a introducirnos a esta sección, diría yo, magnífica, que empezamos la semana anterior. Espero que haya estado aquí, espero que haya estado estudiando conmigo Mateo capítulo 10. Y como sabe, comenzamos a tratar el gran segundo discurso del Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda? ¿Han estado aquí? El gran segundo discurso del Señor Jesús a sus discípulos. Entendiendo, mis amados, que la pregunta vital, la pregunta clave para esta sección, si quiero resumirlo y colocar en esencia, la pregunta clave de esta sección que estamos afrontando es: ¿cómo hacemos la tarea evangelística honrando a Cristo? ¿Cómo hacemos la tarea evangelística honrando a Cristo? Esto es un tema tremendo porque la pregunta en cuestión es muy importante. Pero recuerde, es un tema tremendo si lo analizamos en forma minuciosa y no apurados, ni como sea. Pues escojo estas palabras con cuidado porque el gran error sería olvidarse, sobre todo en secciones como estas, muchas gracias, en secciones como estas, que primero debemos detenernos con seriedad y responsabilidad a afrontar los textos, es decir, cubrir el significado, eso lo dije la sesión pasada, cubrir el significado que le dio el autor original para la audiencia original, para que después de atesorar ello, entender bien el significado único, aplicarlo en su contexto, ¿ok? Usted dice, sí, bueno, Jorge, claro, pero eso se hace con toda la Escritura, y eso es verdad, pero en especial con pasajes como este, que el desafío nuestro es aplicar los principios de la evangelización para el día de hoy. Por esto que esta porción es mucho más especial para no olvidarnos de cómo interpretar bien y cómo obtener la aplicación correcta de las Escrituras. Este pasaje es vital para ello. Es un desafío. Esto es muy demandante. Y espero, por supuesto, que tenga paciencia. ¿Tiene paciencia? Ya, no me conteste. Tienen paciencia, bueno. Ya no le queda otra, ¿verdad? Tienen que tener. Con ello en mente, permíteme leer la porción en cuestión. Quiero que vaya a Mateo capítulo 10, desde el verso 5, de seguro debe estar ahí. Quiero leer otra vez con cuidado la porción y regresar y tratar de empalmar donde nos quedamos en una sección, como dije, importante, donde la pregunta clave es: ¿cómo hacemos la tarea evangelística honrando a Cristo? Mateo capítulo 10, desde el verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja, dice el verso 10, para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento.
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Verso 12, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, dice el verso 13, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Importante. Verso 14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tremenda porción. Ahora, para iniciar o retomar nuestro estudio, usted debe recordar que las instrucciones del Señor a sus hombres, las instrucciones del Señor a los que Él llamó, a sus heraldos, están plasmadas del verso 5 al verso 42 del capítulo 10 de Mateo. Pero usted observa que hemos cubierto los primeros 11 versos en lectura y usted dice, ¿por qué? Si son 42, ¿se acuerda? Pues se lo he repetido la semana pasada muchas veces y es que lo que quiero que lo tenga en la mente como cuña. ¿Por qué? Porque del verso 5 al verso 15 son instrucciones específicas, apostólicas para evangelizar en ese tiempo exacto, en ese momento exacto para los apóstoles. Mientras, sígame por favor, del verso 16 al 42 son instrucciones como también admoniciones o advertencias ante el rechazo por evangelizar que cubre todo el tiempo. Inclusive, usted va a ver que va a dar pinceladas de la tribulación. O sea, cubre todo el tiempo. El punto del verso 16 al 42 es el rechazo por evangelizar. Entonces ahí hay una división natural del pensamiento. ¿Lo capta hasta ahí? ¿Vamos bien? Perfecto. Algo más, que es como el ancla que fortalece la argumentación de esta porción. Note la introducción que hace Mateo en el verso 5a. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Deténgase ahí, por favor. Esto es importante recordar. En el original dice, a estos 12 Jesús, para enviarlos, les dio instrucciones. El sentido, si me está siguiendo, ¿me están siguiendo? El sentido es que primero los instruye, ojo, qué importante, primero los instruye y después que han sido instruidos, los envía. Ese es el sentido. Por eso es importante este verso 5a, porque coloca la base, coloca el punto de la porción del 5 al 15. ¿Cuál es el punto? La necesidad de ser instruidos, obviamente. Antes de enviarlos, los instruye. Y uno se pregunta, bueno, Jorge, si ya le han dado el encargo a estos hombres, a estos 12, Jesús ya les dio el poder. Y estos hombres están investidos de poder con las credenciales mesiánicas. Note verso 1b de Mateo 10. Les dio autoridad sobre, imagínense, espíritus inmundos para que los echasen fuera. Imagínense eso. Para sanar, ¿cuántas enfermedades? Toda enfermedad. O sea, les dio el poder, las credenciales a los apóstoles para toda enfermedad. Y para toda dolencia, imagínense ese poder, ese despliegue de poder. Pero con tremenda investidura, dada en forma espiritual, las credenciales mesiánicas a estos hombres, ¿por qué tienen que ser instruidos primero si ya tienen todo el poder? En otras palabras, si ya tienen las credenciales, tienen el poder, tienen la capacitación espiritual, obvio, van a ser escuchados. ¿Por qué no salen de una vez? Jesús no tiene compasión
por las almas que están yendo al infierno? Atienda, ya están investidos, recuerda esto, ya están investidos con poder, pero así estén investidos con el poder de Dios, necesitan, según Jesús, ser instruidos. ¡Qué principio, amados! ¡Qué principio! ¿Qué tal principio? Este es el énfasis de la porción, la necesidad de ser instruido. Este es el punto central aquí del verso 5 al 15. Amados, estamos ante un gran principio y usted no puede olvidar ese principio, porque es el basamento para entender por qué ahora Jesús va a llevarnos a las instrucciones, porque el punto es la necesidad de ser instruidos. Usted lo tiene, un principio ineludible del mismo Jesús. Ahora, para dejar esto sellado, porque este principio es muy importante, quiero que observe lo que le pasó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Él mismo menciona en Gálatas 1, si usted va a Gálatas 1, sin perder Mateo 10, sería bueno que habla un ratito, unos segundos, Gálatas 1, voy a tomar algunos textos ahí, porque quiero sellar esta instrucción, este punto, la necesidad de ser instruidos. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1 compartiendo algo de su posconversión. Quiero que me siga. No antes de su conversión, no está compartiendo lo que pasó antes, no en medio, sino en su posconversión. Él menciona en el verso 15, vea Gálatas 1:15 por favor, pero cuando agradó a Dios, ¿están ahí? ¿Están ahí? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Note que cuando llega la conversión, miren la lucidez que tiene de la soberanía de Dios, ahí podíamos hablar tanto, y me llamó. ¿Por qué me llamó? Porque soy bonito, porque soy muy hábil, porque soy muy estudioso. No, me llamó por su gracia. Él no era nada para Dios, nada. Lo llamó por su gracia. Verso 16. Me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, dice enseguida, con carne y sangre. ¿Qué significa eso? Con ningún hombre. Deténgase. ¿Qué está diciendo? Quiero que capte bien. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí en Gálatas 1? Lo que menciona es que no procuró obtener de Ananías, ¿se acuerda? De Ananías u otros cristianos en Damasco dirección ni consejo. Él no procuró dirección y consejo de Ananías u otros hombres cristianos ahí, o alguna aclaración de la revelación que había recibido. Ahora, cuidado con pensar y tomar este texto, porque así a veces lo hacen, cuidado con pensar que ellos no le habrían ayudado, que Pablo no necesitaba hermanos y que él solo con Dios, él solo no habría aprendido nada de los hermanos. Nada que ver, eso no está diciendo. Como menciona un autor, no es que su mente sea Dios y yo, no, sino que al serle asignada la tarea especial de alcanzar a los gentiles, era importante que él no fuera visto con alguien que había sido convencido por unos cuantos convertidos judíos de la doctrina cristiana. Los gentiles, si hubieran visto eso, los gentiles habrían vacilado más en aceptar su mensaje si lo hubieran percibido como el origen judío. Y los judaizantes necesitaban entender que el evangelio no era en absoluto una herejía defendida por un puñado de judíos. Fin de la cita. O sea, él no fue a consultar, quiere decir que él está explicando que nadie le enseñó, que no fue a consultar, no que no necesitaba a sus hermanos, sino que nadie le enseñó porque él tenía una orden específica de Dios. Note cómo sigue el texto, Gálatas 1:17. Dice, ni subí a Jerusalén, o sea, está dando el mismo énfasis anterior, a los que eran apóstoles antes que yo. Ya está introduciendo a los apóstoles. Sino que, note, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué fue? Estamos hablando de su posconversión. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Deténgase ahí. Quiero que note, Pablo fue a Arabia de los Nabateos, una región que se extendía al oriente de Damasco hasta el sur de la península del Sinaí. Y aunque no identifica aquí el apóstol la ubicación exacta, es probable que se haya quedado cerca de Damasco. Se desconoce el lugar
y el propósito de su estadía en Arabia, pero sin lugar a dudas, este fue el lugar de preparación para el ministerio. Este fue el lugar de instrucción para el ministerio. Este fue el lugar de la instrucción al investido Pablo, al gran apóstol Pablo. Este fue el lugar de la instrucción. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Note el verso 18 de Gálatas 1. Después, pasados 3 años. Interesante. 3 años subí recién a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuántos días? Deténgase, esto es interesante. Pablo sale de su instrucción, ¿cuánto tiempo? 3 años y se enfila a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué fue a Jerusalén? Note, para conversar ¿con quién? Con Pedro. Ahora, ¿por qué quiere conversar con Pedro? Piense, si usted es instruido por el mismo Señor Jesús, como lo hizo, el mismo Señor Jesús lo hizo ¿con quién? Con sus 12, ¿verdad? Lo que estamos viendo en Mateo 10. Si usted es instruido por el mismo Señor Jesús, como lo hizo con sus heraldos en Mateo 10, ¿quién sería el más indicado de compartir sobre Jesús de los 12? Bueno, el representante de los 12, el líder de los líderes apostólicos, Pedro. Un autor menciona, y cito, Pablo señala que fue a Jerusalén con el único propósito de conocer a Pedro, quien fue un compañero personal del Señor Jesús y el vocero más potente en los primeros años de la iglesia en Jerusalén, desde Pentecostés en adelante. Fin de la cita. Claro, fue instruido por el mismo Señor Jesucristo 3 años y ahí recién ahí, fue a Jerusalén no para que le avalen lo que él había aprendido, sino para hablar con Pedro del Señor Jesús. Interesante. Toma al líder de los apóstoles, toma al hombre, al predicador de los apóstoles para hablar de Jesús. Él estaba instruido. Ahora, es interesante que en el verso 18 dice que permaneció con Pedro, ¿cuántos días? 15 días. Qué estratégico, ¿eh? Qué estratégico es Pablo. Sigue hablando de la instrucción que pasó con el Señor Jesús. O sea, el punto aquí es Jesús me ha instruido. ¿Y por qué dice 15 días? Bueno, observa, es estratégico. Lo que dice Pablo, para que sepan que Pedro, a pesar que era el predicador de los apóstoles, él no pudo cambiar la teología de Pablo en tan poco tiempo. ¿Me entiende por qué dice 15 días? O sea, me quedé con Pedro un poquito. Él no hizo nada con mi teología. Yo ya la había recibido. ¿De quién? Del mismo Señor Jesús. Lo que dice sin decir es, yo fui instruido después de mi conversión por el mismo Señor Jesús. Si sigue leyendo en el mismo capítulo, en Gálatas, verá que no solo quiso hablar con Pedro, sino que también quiso hablar con Jacobo, el hermano carnal de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Claro, tremendas referencias del Señor. Dicho sea de paso, la palabra ver ahí en Gálatas, cuando dice que fue a ver a Pedro y también vio a Jacobo, esa palabra en el griego significa visitar con el fin de conocer a alguien. Fue a visitar con el fin de conocer a alguien. Mi punto en defensa, si regresa usted a este pensamiento, mi punto en defensa es que Pablo, a pesar de su gran investidura espiritual, tuvo que ser instruido. ¿Están conmigo? Tuvo que ser instruido. Tuvo un proceso de instrucción, de preparación, como es apóstol. ¿Por quién? Por el mismo Señor Jesús. Este principio es muy importante, ¿no le parece? Muy importante. Ahora, creo que para redondear la idea, si usted regresa a Mateo y poder llegar bien nuevamente a la porción y empalmar, para redondear la idea e ir a la sección, es importante recordar el concepto de discípulo. Importantísimo. Importantísimo recordar el concepto de discípulo. En la página principal de un ministerio llamado Movilicemos, en su página principal, el cual este ministerio Movilicemos es una organización que según su página ofrece recursos a las iglesias para que se movilicen a la obra misionera.
En realidad creo que me quedo corto con decir ofrece algunos recursos, pues según Julieta Murillo, directora de SIM, creo hasta el 2023 era directora de SIM, Sociedad Internacional Misionera para Latinoamérica, menciona, y cito, Movilicemos produce miles de recursos que han sido realizados por misioneros, misionólogos, pastores, maestros, psicólogos, consejeros, etcétera. Fin de la cita. O sea, una cantidad de material enorme. Lo que quiero que vea es la cantidad de instituciones e iglesias que abarca esto en Latinoamérica. En el Perú, solamente en el Perú, está involucrado, según la información mencionada, SIM Perú, o sea, Sociedad Internacional Misionera del Perú, y la Alianza Cristiana Misionera del Perú con más de 400 iglesias. Esto abarca muchísimo. Esta institución Movilicemos lanza un artículo muy interesante en su página, muy interesante, cuyo título es ¿Todo creyente es discípulo? Como pregunta. ¿Todo creyente es discípulo? Y empieza a realizar unos comparativos muy ilustrativos que nos definen el concepto de esto aquí. Observe, cito literalmente el artículo. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo anda siempre animado. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y recibir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. Me detengo ahí un ratito. A estas alturas no sé si soy creyente o discípulo. Sigo, cierro paréntesis, sigo. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. Note el concepto. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, escuche, Jesús es el Salvador. Para el discípulo, Jesús es el Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo, escuchen cómo termina. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Fin de la cita. Un montón de instituciones. Solamente hablando de Latinoamérica. No sé más allá, no he ido más allá. Note qué revelador el pensamiento. El concepto de discípulo es una segunda etapa de la vida de un salvado, según este concepto. Puede haber, según este artículo, un cristiano que tenga a Jesús como Salvador, pero no como su Señor. Entonces, piense conmigo. Es posible, escuche, que los que se afilian a este concepto y filosofía estén realizando una tarea errónea de evangelización, pensando que obran para el Señor. Escuche, la tarea evangelizadora con este concepto puede estar en peligro. Puede estar en peligro.
Claro. El problema es directamente con el concepto bíblico. El concepto gestado en el mismo Señor Jesús, el cual no vino por masas de gente agradecida por sus milagros y maravillas, sino su propósito era forjar seguidores. Jesús atraía a mucha gente, pero la verdad es que la intención de Jesús jamás fue como prioridad atraer las multitudes para que lo vieran tan bueno y tan lindo y tan héroe. No, su prioridad y misión clara era hacer discípulos verdaderos, seguidores verdaderos, forjados en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted va a Lucas 9:23, solo un texto. En Lucas 9:23, y cito el texto, solamente lo puede apuntar, Lucas 9:23, y decía a todos, el Señor Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, amados, cada día. No es un momento, es cada día. Y si lo entendió, dice Jesús, sígueme. Amados, el llamado de Jesús a las personas no era un ascetismo solitario, es decir, un llamado a la práctica por la que el individuo se priva a sí mismo de manera deliberada, voluntaria y programada de algo que considere deseable. No, ese no es el llamado. Más bien el llamado claro del Señor apelaba a una disposición contundente, absoluta de obediencia a su palabra, con la posibilidad, escuche esto, con la posibilidad, me estoy remontando a lo que decía Jesús hace 2000 años, todavía no lo aplique, pero lo va a aplicar, con la posibilidad muy seria de morir por la verdad de Cristo. Esa era la demanda hace 2000 años, Lucas 9:23. La demanda era la obediencia absoluta, constante, día a día de la palabra de Dios, bajo su reinado y con la probabilidad muy seria de morir por la verdad de Cristo. Y escuche, ese llamado para ser de Cristo Jesús, déjeme aplicarlo, no ha bajado la valla. No ha bajado la valla. No ha menguado con el posmodernismo, ni las iglesias emergentes. No ha menguado. No ha pasado de moda. Lo que pidió Jesús hace 2000 años para ser un real discípulo, o lo que es lo mismo, un verdadero creyente, amados, es lo mismo hoy. Es lo mismo hoy. Ser un verdadero creyente es ser un discípulo. Es decir, si no eres discípulo, no eres ¿qué? Creyente. Creyente. Y esto es tremendo en implicancias, amados. Tener esta mentalidad de segunda etapa es peligrosa para tu evangelismo. Peligrosa. Si no eres discípulo, no eres creyente, no hay que ser deshonestos con la gente. Y aquí puede haber gente sentada que cree que es salva y no vive bajo los parámetros del discipulado de Cristo. Por esto que este tema es un temón, amados. Es urgente. Esto trae implicancias enormes. ¿Cuál es la más alta implicancia? Bueno, la urgente, diría yo, de las muchas implicancias que puede haber por ese principio. Bueno, creo que es obvio. Si no estás creciendo en la verdad, si no buscas conocer más al Señor por su palabra, en una iglesia local correcta como Él lo ha establecido en este tiempo, en esta dispensación, si no vibra tu corazón por la verdad que transforma, si no estás dispuesto a renunciar totalmente a cualquier cosa que te interrumpa a Cristo, conocer a Cristo, entonces no eres creyente.
Amados, hemos cometido un grave error al enseñar la palabra de Dios y bajar la valla de las demandas de Cristo. Tremendo error. El evangelio es poder, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Es poder. El predicar el evangelio es poder de Dios. Y cuando ese poder de Dios penetra al corazón, ¿qué hace con la persona? Nada. ¿La deja igual? No puede ser. No puede ser. Bíblicamente es imposible. Es bueno preguntarse y hacer lo que el apóstol Pablo hizo con la iglesia de Corintios. Examínate. La entrega es total. Y hay la posibilidad, muy seria, que mueras por Cristo. No baje la demanda, amado. No le cuente cuentitos a sus familiares para llegar con el evangelio. No le mienta a la gente que evangeliza. No le diga que va por las calles a preguntarle por algún tipo de encuesta o porque algunas preguntas a ver si eres inteligente y le sacas el evangelio. ¡No haga eso! Dígale, vengo a presentar a Cristo. Y si no quiere, no quiere. No mengues el evangelio. No rebajes la valla. Dios va a salvar a los suyos. Tenemos que tener amor por la gente, pasión por las almas al estilo de Dios. No los engañes. Háblale con amor y verdad de quién es Cristo y la demanda y de la iglesia. No presento a la iglesia porque yo no soy iglescéntrico, yo soy cristocéntrico. Bueno, déjame contarte algo. Si la gente no ama a la iglesia, no ama a Cristo. Quiero que me entienda bien eso. Estamos dando un evangelio barato que la gente no se convierte, parecen convertidos y están burlándose de la palabra de Dios. Este tema es importante, este punto es importante. No baje la valla. Ahora, regrese a Mateo. Y ya captó que el punto es la necesidad de instrucción. Es obvio que mi propuesta, la cual se la recuerdo, tiene que apuntar ¿a qué? Si el punto es la necesidad de instrucción, mi propuesta ¿a qué tiene que apuntar? ¿A qué tiene que apuntar? A la instrucción, pues, ¿no? Porque si tú tomas este pasaje y hablas 5 maneras de ser más amoroso con Cristo, no va. Tiene que apuntar a la instrucción, ¿por qué? Porque el punto es la necesidad de instrucción. Bueno, creo que es obvio, ¿verdad? Déjeme recordarle mi bosquejo. Quiero mostrarte 5 instrucciones que al entenderlas y aplicarlas nos guiarán a cumplir nuestra tarea de evangelizar honrando a Cristo. El evangelismo es un mandato, versos 5, b y 6. Ahí estamos. Segundo, la centralidad del mensaje, verso 7. Tercero, el evangelismo no se cobra, verso 8. Cuarto, Dios proveerá en la tarea, verso 9 y 10. Y 5, o quinta instrucción, identifica a los que quieren la verdad, verso 11 al 15. Lo hago rápido porque usted lo debe tener, es un repaso si no está grabado. Déjame ir de frente al primer punto. El evangelismo es un mandato, solo para recordar algunas cosas. Verso 5b, porque ya vimos la introducción, verso 5a. ¿Están conmigo? ¿Están bien? Perfecto. Por camino de gentiles no vayáis, y samaritanos no entréis, enfático, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Deténgase ahí. 2 cosas aquí para recordar y empalmar. Primero, recuerde, tenemos que recordar quiénes son gentiles aquí. Respuesta, ¿quiénes son gentiles? Respuesta, no judíos. Muy bien, ya lo tiene y lo explicamos. Recuerde, ¿quiénes son samaritanos aquí? Respuesta, los que están en Samaria. No, pues. Los mezclados, ¿se acuerdan? No judíos, no, o sea, los mezclados, ¿verdad? Es importante. Importante, muy bien, eso lo vimos como dije a detalle. Ahora, junte piezas por favor como en un rompecabezas, junte piezas con lo que sabe. ¿Qué les dice Jesús como instrucción a los apóstoles en el verso 5? Note,
No lleven, si usted junta las piezas, no lleven la verdad gloriosa. No lo lleven. No lleven la verdad gloriosa del evangelio a los no judíos e inclusive tampoco a los mezclados samaritanos. ¡Wow! Jesús está diciendo, no lleven el evangelio a todos. ¡Plop! ¡Ja! Esto usted no lo quiere aplicar, ¿verdad? Ahí sí quiere hacer una buena interpretación, ¿verdad? No quiere tomarlo de frente. Mi rema. Acá ya no hay, ¿verdad? Ya lo entendió, porque si no usted y yo nos vamos a la tumba. Acá, ¿verdad? Muy bien. Segundo, note, verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las prostitutas judías que están ahí en la calle, los borrachos que están tirados, los judíos, ¿a eso se refiere? No, todo judío. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque esto es mente judía, amados. Esto es una referencia de mente judía, no es mente gentil. Por eso que se hace cualquier cosa acá. Mente judía, ellos lo entendían bien. Si usted hace un paralelo, por ejemplo, en Jeremías 56, solamente anótelo. Jeremías 56, dice el profeta Jeremías en 56, dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Le llama ovejas perdidas. Los judíos lo tenían claro. Esa está la misma referencia de ovejas perdidas para todo el pueblo judío. Está también en Ezequiel 34 del 6 al 8. Solamente anótelo, Ezequiel 34 del 6 al 8, para que usted sepa la referencia y sepa bien que cuando Jesús habló a sus apóstoles de ovejas perdidas de la casa de Israel, Pedro, Juan y todos ellos no se imaginaban otra cosa que no sea todo judío. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Está ahí? ¿Están bien? Perfecto, todo judío. Esto es imponente. Lo que el Señor dice es Israel. Escuche, trate de entenderlo. Israel, el Israel de Dios, el pueblo escogido de Dios, está muerto espiritualmente. Está perdido. El pueblo escogido del Antiguo Testamento. Esto es una declaración muy fuerte. ¿Qué principio tan fuerte y claro podemos aplicar? Bueno, yo creo que está obvio. Al evangelizar hay que enfatizar la condición de todo hombre natural, la cual es que está muerto para Dios, perdido, está sin sensibilidad para las cosas de Dios. Anote, Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Desde que nacemos estamos insensibles a Dios. Salmo 58:3. Esto lo sabían muy bien los judíos. Se apartaron, estoy dando lectura al Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¡Qué declaración! Si alguien aquí se cree buena gente, superior a alguien, le tengo malas noticias. Usted y yo somos viles, sucios, inmundos, asquerosos, pecadores, desde que entramos a este mundo. Tremenda declaración. En el evangelismo tenemos que enfatizar que nadie llega al estándar de Dios, que desde que nacemos somos insensibles a Dios, somos cadáveres espirituales para Dios. Pablo dijo en el Nuevo Testamento, para que vea que hay un paralelo con el Nuevo Testamento, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, me gusta esta traducción, y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3:23 en la Biblia de las Américas. No alcanzan la gloria de Dios. Regrese a Mateo 10, por favor. Quiero que empalme bien, quiero que capte bien el verso. Pues si nota, el verso 6 empieza con el verbo principal de los textos 5 y 6. ¿Está bien? ¿Está bien o ya los mareé? Escuche, el verso 6 empieza con el verbo principal de los textos 5 y 6. De esos dos textos que es una unidad de pensamiento o nuestro primer punto en el bosquejo, el punto o el mandato es este verbo principal, id, que es vayan en el griego, es un imperativo. Ojo, voy a volver a eso en un ratito. Solamente tenga que es el imperativo de estos dos textos. Pero quiero que vea el sentido de la oración, pues en el original hay una partícula adversativa
o de contrariedad después del verbo principal. En el griego, escuche esto por favor, hay una partícula de. Dice ahí, es como si se planteara lo siguiente por Jesús a sus discípulos. Apóstoles, no lleven el glorioso evangelio a los no judíos, por el contrario, antes es para los judíos. ¿Me entiende? Esa partícula da una contrariedad, esa partícula de, esa que está traducido como si no. Pero es importante enfatizarlo en el griego. O sea, le está diciendo, apóstoles, no lleven. Ese es el énfasis, por favor. Escucha a Jesús hablando del evangelismo a los apóstoles. No lleven el glorioso evangelio a los no judíos, ni a los mezclados samaritanos. Por el contrario, antes para los judíos. Lo que quiero que vea es que esto es explícito y específico por parte del Señor a sus apóstoles, porque de aquí hay algunos autores que tienen una interpretación alegórica de estos textos y hablan de que la casa de Israel es la iglesia y que no vayan por camino de gentiles o caminos de samaritanos, es por no vayan hacia las herejías ni hacia las cosas corruptas del mundo. Dios mío, si tú utilizas esa interpretación, nos caemos como condorito todos. ¿Qué tiene que ver aquí la iglesia? Nada. Esto es específico. Y hacen esas interpretaciones, ¿por qué? Porque tienen esa metodología alegórica, ¿verdad? Casa de Israel, iglesia. Dígame usted dónde podemos encajar eso. No hay. No hay. Lo que quiero que vea es que es explícito y específico por parte del Señor a sus apóstoles. No vayan a los no judíos ni a los mezclados. Por el contrario, antes a los judíos. Es explícito. Nadie entendió mal, amados. ¿Están bien hasta aquí? Nadie entendió mal. Espero que usted tampoco entienda mal lo que le digo. Nadie entendió mal. Como menciona un autor, y cito, Jesús empieza el discurso pues poniendo restricciones al alcance de esta misión. Los 12 deben dirigirse solamente a los judíos. Fin de la cita. Amados, esto es explícito. No hay duda aquí. Esa era la mente de evangelización hacia los judíos. El ministerio de evangelización encomendado aquí a los apóstoles es exclusivamente ¿para quién? Para los judíos. ¿Le gustaría aplicar esto a su vida? ¿Este quiere que sea su rema? No pues. No pues. Y usted dice, pero ¿cómo lo empato con Mateo 28? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hago este empate con Mateo 28 de hacer discípulos a todas las naciones? Bueno, lo puedo empatar diciendo Jesús a estas alturas con sus apóstoles era frío con las almas perdidas. ¿Puede ser? ¿Usted qué dice? No, pues, ¿no? Si no, no habría Mateo 9:36 donde está delirando porque la gente va a juicio a ser condenada. Obviamente que no va por ahí. O quizá empezó a entrenar a sus discípulos con poco amor. No tengan tanto amor, muchachos. No sean sensibles, tan sensiblones. No. ¿Cómo funciona esto, amados? Mis amados, sí hay un pensamiento coherente para esto. Siga esta línea de pensamiento. Escuche. A pesar que es clara la restricción del Señor a sus heraldos, la restricción del Señor a sus heraldos es que por ahora nada con los no judíos. Escuchen eso. El Evangelio de Mateo, quiero que me atienda bien, el Evangelio de Mateo es el que más enfatiza la incorporación de los gentiles. Escuche, o sea, de los no judíos. La incorporación de los gentiles en los propósitos salvadores de Dios. Por ejemplo, usted recuerda Mateo 2, del 1 al 11, con los magos, ¿se acuerdan? Que llegaron de otros lugares, ¿se acuerdan? A visitar al niño. O Mateo 4, 14 al 16, con la profecía de Galilea de los gentiles, que van a ver luz, Galilea de los gentiles. O con Mateo 8, del 11 al 12, con la advertencia a los religiosos que otros pueblos llegarán al reino de Dios, otros pueblos aparte de los judíos. Tremenda referencia a Mateo.
O Mateo 24:14 y 25:32, que ya los veremos, hablando de la reunión de los pueblos en la tribulación y el tiempo final. Y quizá el más significativo, Mateo 28, del 19 al 20, con la gran comisión. O sea, ¿qué cosa quiero decir? Mateo no se le puede acusar de ser un enemigo de los gentiles, ¿ok? No se le puede acusar de ser, no tienen amor por los gentiles, es un pensamiento judío, no tienen amor. Nadie puede acusar a Mateo de eso. Pero, a pesar, escuche bien esto, a pesar de que Mateo enfatiza la incorporación de los gentiles mucho, el que más enfatiza en su evangelio, pero por otra parte, él es quien más destaca que este hecho histórico incontrovertible, ¿cuál? Atienda, que salvando unas pocas excepciones, ¿se acuerdan Mateo 8, el centurión y la mujer cananea en Mateo 15? Salvando esas excepciones, el ministerio de Jesús y de los discípulos se centró exclusivamente en el pueblo de Israel. Salvando ese par de excepciones, el ministerio del Señor, no la referencia del autor, sino el ministerio del Señor, se enfatizó en su pueblo Israel, en su pueblo Israel. Amados, debemos ser claros, la prioridad del ministerio de Jesús en ese momento era llamar a su pueblo. ¿A quién es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? Yo soy su hijo. Nada, usted no. ¿Quién es su pueblo en ese momento? Israel. Hay que ser claros con eso. Hay que ser claros con eso. A los judíos, a que se arrepientan. Si ellos no lo hacían, entonces, y solo entonces, se volvería a los gentiles. Se volvería a los gentiles. Un autor lo expresa, me parece, de manera exquisita, y cito: las instrucciones de estos versículos reflejan el énfasis de su propio ministerio en aquel momento. Jesús afirmó, dice este autor, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. La prioridad de la misión de Jesús fue llamar a los judíos al arrepentimiento. Había venido a los suyos, Juan 1:11, solo cuando estos no lo recibieran, se volvería a los gentiles. Fin de la cita. Fin de la cita. ¿Está entendiendo el panorama? O sea, nos estamos trasladando todo este búnker a 2000 años atrás. Y esa es nuestra mente. No, y todavía no lo aplique. Yo cuando va a aplicar, yo le voy a decir, vamos a aplicar. ¿Amén hasta ahí? Perfecto, perfecto. Ahora, este énfasis de Jesús, atienda, como este énfasis de Jesús, también se repite, escuche, en los apóstoles. Inclusive, ¿cuál es el énfasis? Que la misión de Jesús era llamar al arrepentimiento, ¿a quién? A los judíos, al pueblo de Israel. Ese énfasis también se repite en los apóstoles, inclusive después de la resurrección. Ese énfasis se repite en los apóstoles, inclusive después de la resurrección. ¿Se acuerda qué dijo Pablo siendo el apóstol de los gentiles? ¿Se acuerda qué dijo sobre el evangelio en Romanos 1:16? Porque, ¿qué dice Pablo? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y uno dice amén, pero escucha lo que dice Pablo. Muy bien, al judío primeramente y también al griego. Note ese orden. ¿Por qué tenía ese orden el apóstol? Porque estaba con la instrucción anterior. Pero ahora ya había abierto primeramente al judío. Interesante, en Romanos 2:10, o corrijo, 2:9, Romanos 2:9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sigue Pablo hablando, el judío primeramente y también el griego. Verso 10 de Romanos 2. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué énfasis!, ¿verdad? ¡Qué énfasis! Hay un texto magnífico sobre esto en Hechos 13. Y sí sería bueno que lo vea en Hechos 13, creo que engloba muchísimo y lo va a captar bien. Quiero que capte el pensamiento de los apóstoles. Para nosotros es difícil porque estamos 2000 años después,
pero quiero que capte el pensamiento de los apóstoles en Hechos 13, 46. Hechos 13, 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, ¿están conmigo ahí? ¿Están o no? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, me detengo ahí. ¿A quién les están hablando? En el contexto son judíos recalcitrantes. ¿Escuchó? Judíos recalcitrantes de Antioquía de Pisidia. Y escuchen lo que dicen. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que os hablase primero de la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios. ¿A quién le está hablando? A judíos recalcitrantes. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ahí está la explicación. ¿Tienen el texto? Por eso lo llevé ahí para que lo marquen. Ahí está la explicación. Ahí está el sentido. Eso es lo que les quiero decir. Pablo lo hace mejor. Ahí está. Creo que Pablo lo coloca transparente. Entonces, con lo que tenemos, hagamos un resumen. Regrese a Mateo 10, hagamos un resumen. ¿Cómo empalmamos este Mateo 10, 5, 6 con la gran comisión Mateo 28? ¿Cómo lo empalmamos? A ver qué le parece. Este es el resumen que he hecho. A ver qué le parece, a ver si le ayuda. Mateo 10, 5 al 6 se aplica a la primera misión apostólica y abarca hasta la resurrección. Y Mateo 28 abarca de la resurrección hacia adelante, pero para toda persona. Porque también, ¿están bien las fe? A ver, lo voy a repetir y doy una aclaración por qué llevo este resumen. Escuche. Mateo 10, 5 al 6 se aplica a la primera misión, primera apostólica, y abarca hasta la resurrección. Y Mateo 28 abarca de la resurrección hacia adelante, pero para toda persona. Judío primeramente y también gentiles. ¿Está bien? Para toda persona. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otra posición, que creo que lo hacen nuestros amigos que son del pacto, ¿no? Que hablan de que la primera fue cancelada y ahora ya viene el tiempo de la iglesia. Entonces la iglesia reemplaza, la iglesia reemplaza a Israel. Y no puede ser porque Pablo dice en Romanos 2 más adelante, el evangelio es poder, primeramente ¿para quién? Los judíos. Entonces hay todo eso justamente por la interpretación alegórica, ¿verdad? Pero si usted lo ve llano, ¿no? ¿Está claro o no? Pero está sencillo. O sea, está claro, ese es el sentido. Ahora, regrese al pensamiento claro de Mateo 10. Si ya tiene el resumen, cómo se empalman Mateo 10, 5, 6 con Mateo 28, ya lo tiene para que respire bien. ¿Amén? ¿Hasta ahí? Perfecto, perfecto. Ahora regrese al pensamiento claro de Mateo 10. Ya lo sabe, el Señor restringe, el Señor limita la evangelización solamente a judíos. Ese es su ministerio, ese es su enfoque. No se olvide, ese es el enfoque. Con ello, regrese a nuestro pasaje. Note aquí, está el mandato único del punto. Verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observe, id, como ya dije, vayan, es el término, vayan, el mandato. Vayan a los judíos a darle el evangelio. Usted ya lo entiende porque tiene el mapa completo ahí, ¿verdad? Yo estoy tranquilo porque lo entiende, ¿verdad? Vayan solo a quién? A los judíos. Ya lo tiene, todavía no aplique. Vayan a los judíos, ya lo tiene. Pero dice, Jorge, yo sé que el mandato es evangeliza solo a judíos aquí. Ese es el verbo, el imperativo, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Bueno, si ya entendió el pasaje, ahora lo aplicamos y creo que va a estar sencillo. Note, hoy el evangelismo sigue siendo un mandato. Esa es la aplicación. Hoy, escúcheme bien, el evangelismo sigue siendo un mandato. Pablo le dijo esto a Timoteo en 2 Timoteo 4:5. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Escuche, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amados, el evangelismo hoy para la iglesia es un
mandato de Dios. Es un mandato. El evangelismo no es de 2 a 4 de la tarde. No. El evangelismo no es un día. Es todo el tiempo. Nuestra vida es evangelizar. Es en el círculo de influencia en el que Dios te permita presentar el evangelio. Me encanta cuando Pablo, escuchen esto, porque muy poco se ve esto, a menos que lo veas en su contexto en macro, pero el apóstol Pablo habla a los corintios sobre liderazgo. Cuando Apolo, Cefas, inclusive él mismo, como colaboradores de Dios, los que les han compartido el evangelio a los corintios, eso abarca en 1 Corintios 3 hasta el 15, le habla de todo el liderazgo, de todo lo que le han compartido, de todo lo que le han enseñado, y con ese contexto de haberles predicado el evangelio, Pablo dice eso, con ese contexto macro, Pablo dice esto en 1 Corintios 4:16, que a nosotros nos encanta, nos incentiva, pero no vemos en su contexto. 1 Corintios 4:16, por tanto, os ruego que me imitéis, dice Pablo. Miren el contexto, ¿eh? Les está hablando a los corintios de toda la predicación que han hecho por ellos, de todo el evangelio que han hecho con ellos, de cómo los líderes de la iglesia les han enseñado el evangelio. Y al final Pablo dice en 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. O sea, entre otras cosas, menciona el apóstol, imítenme en la proclamación del evangelio. Tremendo, tremendo. Pablo le dice, imítenme. ¿Y cómo lo imitas? Proclamando el evangelio. Proclamando el evangelio. Mis queridos creyentes, debemos estar con la mentalidad de evangelistas todo el tiempo. No es un día, no es una hora específica, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Atiéndame. Nos congregamos en la iglesia para ser equipados, para ser instruidos en la palabra, y al salir equipados nos dispersamos por todo lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígamelo usted, ¿para qué? Si usted es creyente, su vida es evangelizar. Viene a la iglesia, se equipa, pone sus armas, sus herramientas, empieza, traza como un experto la palabra de Dios, traza bien, se equipa bien, sale rechoncho espiritualmente. Tengo que aclarar que espiritualmente, para que no me miren mal algunos. Espiritualmente. Y nos dispersamos por toda la ciudad, por todo lugar. ¿Y qué cosa hacemos? Evangelizamos. Evangelizamos. Ese es nuestro respirar, esa es nuestra vida. Ese es el paralelo y la aplicación exacta aquí. Sí puede aplicar. ¿Pero qué? ¿No es una misión específica para los apóstoles? Sí, claro. Pero por extensión, ahí, si lo entendió, si entendió el pasaje, ahí podemos aplicarlo bien para el hoy. Es un mandato, evangelizar. Usted se equipa aquí y sale por toda la ciudad para evangelizar. Y evangelizar no es solo mencionar que acepten la proclamación de Cristo, sino es más que eso. No es solo que acepten la proclamación de Cristo, es más que eso. Es guiarlos a ser enseñados en todas las cosas que Dios ha mandado. Me fascina lo que dice Pablo. Él quiere ir a Roma, está súper interesado en ir a Roma, a la iglesia que está en Roma, y les dice esto con fervor. Romanos 1:14, escuchen lo que dice Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, verso 15 de Romanos 1, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Deténgase ahí, piense. Pablo le dice, le escribe a la iglesia de Roma, ¿saben qué? Estoy como loco por llegar. Como loco, soy deudor y soy deudor también de ustedes, y por eso voy a venir. ¿Y saben lo que voy a predicar? Mi tema, el evangelio. Y uno dice y se pregunta, Pablo, creo que se chispoteó. Pablo, ¿cómo me vas a anunciar el evangelio a mí también si yo estoy en la iglesia? Soy creyente, Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que anunciar, escúcheme bien, que anunciar el evangelio a los miembros de la iglesia en Roma implica la obra continua de discipulado a los creyentes. La obra continua de discipulado a los creyentes. Por ello que estamos involucrados aquí en la Gran Comisión.
la obra continua de discipulado de los creyentes. Eso es tremendo. Mis amados, el punto es que somos equipados en la iglesia y nos dispersamos para evangelizar en todo lugar. El evangelismo es en todo tiempo, en todo lugar, con inteligencia, con mucha inteligencia, en el círculo de influencia que Dios te da. El evangelismo es nuestro respirar. Todo lo que hacemos aquí es ¿para qué? Para salir ¿a qué? A evangelizar. Usted se vuelve experto de una porción bíblica. ¿Para qué? Para evangelizar. Usted está en comunión y se goza con sus hermanos y sus dones empiezan a desarrollarse. ¿Para qué? Para evangelizar. Usted tiene que saber que la meta absoluta de nosotros en nuestra vida y vivimos y respiramos aquí es para evangelizar. Si no lo tomamos en serio, y evangelizar bien. Si no lo tomamos en serio, estamos gastando el aire aquí. La iglesia se tiene que reproducir naturalmente, porque estamos llamados a evangelizar. Te equipas acá, sales como un león. En todo lugar, donde vayas, evangelices. El evangelismo, amados, es un mandato de Dios. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Queremos una iglesia que evangelice no 1 hora, no 2 horas en un lado específico, sino todo el tiempo. Porque para eso nos colocó el Señor. Es un mandato. Regrese a Mateo. Esa es, mis amados, la aplicación al captar el significado del texto. ¿Lo van notando hasta ahí? ¿Van bien? Sigamos. 5 instrucciones que al entenderlas y aplicarlas nos guiarán a cumplir nuestra tarea de evangelizar honrando a Cristo. Ya vimos, el evangelismo es un mandato. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Esto es muy importante. Es en nuestra vida evangelizar. Perfecto. Segundo, la centralidad del mensaje. ¿Qué punto? Note el verso 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Deténgase ahí. Ahí está nuestro punto 2. Deténgase ahí. Esto es emocionante. Es obvio que si el Señor está instruyendo a los apóstoles en ese momento específico para enviarlos como sus heraldos, usted sabe, ¿solo a quién? ¿A quiénes van a evangelizar? ¿Solo a quién? Judíos. Regrese, o sea, los trae otra vez, regrese 2000 años atrás. O sea, van a estar así, tipo el Tagadá, van a estar así, así, así. Ahora nos movemos para allá, 2000 años, ¿está bien? Perfecto. Es obvio, si el Señor está instruyendo a los apóstoles en ese momento específico para enviarlos como sus heraldos, usted sabe, solo a judíos, ya vimos las implicancias de esto en el punto anterior. El Señor tiene que ser específico, no solo con el mandato sobre el universo a quien se dirige, usted sabe, a los judíos, sino que también, ¿qué cosa van a anunciar? ¿Qué cosa van a anunciar solamente a los judíos? ¿Qué cosa van a anunciar? Esto es muy especial. Ahora, quiero ir construyendo paso a paso para que lo vea bien. Observe, verso 7a. Y yendo, predicad diciendo. Deténgase ahí. Me encanta esta combinación. Esta combinación es fascinante, fascinante. El Señor coloca 2 participios a los extremos y en medio coloca el imperativo. 2 participios a los extremos y en medio el imperativo. Note, empecemos con los participios. Dice ahí, y yendo. Es la misma palabra que it o vayan del verso 6, pero aquí les explica a los apóstoles que mientras van yendo, les está explicando ese mandato. Mientras van yendo, note el otro participio. ¿Cuál es el otro participio? Diciendo. O sea, mientras van yendo, van diciendo. Muy bien. ¿Van bien hasta ahí? Está facilón, ¿no? Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Qué van diciendo? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Escuchen la pregunta. ¿Qué van diciendo? Tienes que ir al imperativo. ¿Qué van diciendo? Predicad. O sea, una proclamación es lo que les está pidiendo. Un imperativo. Tienen que proclamar. Ese es el imperativo. Mientras van yendo, van diciendo una proclamación. Siga. La pregunta que cae maduro, ¿cuál es?
¿cuál es la proclamación imperativa que me estás pidiendo? ¿Cuál es la proclamación imperativa? Note el texto, verso 7b. El reino de los cielos se ha acercado. Deténgase. ¿Qué le parece el sermón? Está bueno, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, el chiquitín, el grandecín y todos ellos prediquen el reino de los cielos se ha acercado. Listo. Solo un punto en tu mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y aquí otra vez nos tenemos que detener y sujetar al ámbito del contexto judío con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ya que esta proclamación, y me temo que a veces sacamos esta proclamación y ya nosotros pensamos que les está pidiendo otra cosa aquí de predicar y ya nos extendemos espiritualmente y todo ello, pero yo necesito que usted pose su mirada y que no se olvide que estamos hacia allá, 2000 años hacia allá, todavía no lo aplicamos y ellos están escuchando, no prediquen el evangelio a los no judíos ni a los mezclados y ellos dicen amén, porque eso es lo normal para nosotros judíos. Nosotros nos pasamos acá y lo escuchamos y nos horrorizamos. ¿Qué es esto? Jesús no tiene amor. No, es que lo tienes que ver en la mente judía. Y ahora tenemos que quedarnos en la mente judía porque acá dice que el mensaje es, ¿cuál es la proclamación imperativa? Porque es un imperativo, proclamad, ¿cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Ya que esta proclamación del reino de los cielos es particular y específica, mucha atención, déjeme darle los elementos de esta proclamación apostólica. O sea, no es que ellos llegaban a una ciudad y digan, el reino de los cielos se ha acercado, amén, chao, no. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque es una narrativa, ¿verdad? Está narrando. Hay que ponerle los elementos. ¿Cómo los ponemos? A través de los sinópticos. ¿Quiénes son los sinópticos? ¿Una enfermedad? No es una enfermedad. Mateo, Marcos, Lucas y... ya, no vayan a decir Juan, ¿no? Ya, si no los espero ahí afuera en la puerta, ya. Perfecto. Déjeme darle algunos elementos de esta proclamación apostólica y si lo vamos entendiendo, lo vamos aplicando, ¿ok? 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 Ok, primer elemento. Esta proclamación del reino de Dios tenía que llevar en primer lugar la demanda de arrepentimiento. Esta proclamación, este mensaje imperativo, este es el anuncio, tenía que llevar a los judíos una demanda. Por favor, escúchenme las palabras. Cuidado, una demanda de arrepentimiento. No, por favor, te lo ruego, te suplico un favorcito. Acepta a Cristo. No, esa no era la demanda. Es una demanda de arrepentimiento. ¿Dónde está eso, Jorge? Pero acá yo veo en el verso 7, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está eso? ¿Me estás acomodando el pasaje? Note el pasaje paralelo en Marcos 6:12 o apúntelo. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepientan. Ahí está. Ese es el primer elemento de esta primera misión exclusiva de los apóstoles en todo su contexto judío y con toda la mente judía. Lo primero que tenían que hacer era entender que tenían que como mandato salir a hablar de arrepentimiento. Interesante. Este elemento de la proclamación apostólica en aquella primera misión era vital. Ahora, esto no era una nueva instrucción para los discípulos. Esto no era una nueva instrucción para los discípulos no estaba en forma novedosa para ellos, no. Cuando Juan el Bautizador, ¿se acuerdan? Salió a escena para anunciar al rey, eso está en Mateo 3, para anunciar al rey, para anunciar al precursor, como precursor del rey, Juan el Bautizador mencionó en Mateo 3:2 lo siguiente, y diciendo, miren lo que dice Juan el Bautizador, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Nota la fusión? ¿Nota la demanda? Amados, ¿lo notan o no lo notan? ¡Claro! Cuando Jesús empieza su ministerio público, sigan por favor el hilo de pensamiento. Cuando Jesús empieza su ministerio público, después de la tentación, el Señor menciona el mismo tenor en su proclamación. Mateo 4:17, el mismo tenor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, estoy dando lectura a Mateo 4:17, a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha
acercado. Es decir, la proclamación, amados, de arrepentimiento dicha por los heraldos del rey, o sea, los apóstoles, era fundamental para que el pueblo judío vuelva a Dios. Sin arrepentimiento estaban desobedeciendo al mandato de la proclamación. ¿Me está escuchando? Qué lindo es entenderlo, ¿verdad? Sin arrepentimiento, los apóstoles estaban directamente desobedeciendo el mandato que vayan a proclamar. Interesante, interesante. Siga, por favor, no venga todavía. El carro está 2000 años atrás, ¿eh? ¿Está bien? Perfecto, excelente. Es decir, la proclamación de arrepentimiento dicha por los apóstoles era fundamental para que el pueblo de Dios, o sea, los judíos, se arrepientan. Y escuche, por favor, para los oyentes originales, como para los lectores originales, ¿quiénes eran los lectores originales? Judíos. Esto tampoco era novedad. No era novedad, no solamente en este tiempo, no era novedad aquí para los apóstoles, ya lo habían escuchado desde que inició el ministerio del Señor Jesús, antes con Juan el Bautizador, pero tampoco para los judíos era novedad. El arrepentimiento es la pieza clave para Dios con respecto al reino, y los judíos lo sabían muy bien en forma general. En el idioma hebreo hay principalmente, en el idioma hebreo, dos palabras o dos términos para definir arrepentimiento. El primer término en el hebreo que se usa para arrepentimiento es la palabra naham, naham, con M final, naham. Este término hebreo tiene la idea de lamentarse. Así es el término, lamentarse. O sea, cuando hablaban de arrepentimiento, el judío tenía en la mente naham, lamentarse. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 6, no vaya ahí, yo se lo voy a leer solamente como una referencia que utilizan naham, miren cómo lo utiliza. En Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me naham de haberlos hecho. Naham de haberlos hecho. Me arrepiento, es lo que dice, de haberlos hecho. Si bien es cierto, escúcheme bien, estamos en Génesis 6, ya no estamos 2000 años atrás, sino más allá. Si bien es cierto que el Señor no se arrepiente, ¿escuchó? No se arrepiente. El sentido de Moisés, que es el autor de Génesis, el sentido de Moisés ahí es a Dios le pesó. Ese es el sentido. Dios se lamentó. Eso es lo que quiere ilustrar Moisés. Dios se lamentó, le pesó. Moisés coloca una figura llamada antropopatismo. Y antropopatismo es para darle sentimientos humanos a Dios para entender su lamento. Lo que quiere decir es que Dios le pesó. Se lamentó porque vio el pecado, lo creó inocente y vio todo el pecado y toda la podredumbre que hace el pecado. Ese es el sentido. También naham no solamente tiene la idea de lamento, sino que tiene la idea de cambiar la mente. Note, en este pasaje supremo, en Éxodo 32, solamente son pasajes para que usted haga paralelos y pueda cerrar el argumento. En Éxodo 32, Moisés apela a Dios para que no destruya a Israel. Es un pasaje supremo, una porción maravillosa. Y Moisés apela tremendamente a Dios para que no destruya a Israel. Dios se cansó de Israel y lo va a destruir. Y Moisés dice esto en Éxodo 32, 12, y cito. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Y le dice Moisés, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Qué osado es Moisés, ¿eh? Qué osadito, ¿eh? Qué osado. Moisés en una osada acción le dice, Señor, cambia tu mente, da media vuelta. Interesante. Tremendo. Entonces, lo que tenemos hasta aquí es que para el judío arrepentimiento tiene sentido de lamento y tiene sentido de háblenme, cambio de mente. Muy bien.
Pero también en el hebreo hay otro término para definir el arrepentimiento. Le dije que eran dos. El primero es naham. El segundo término es shup. S-H-U-B labial. Shup. No como el chup ese que te gusta a ti, ese marciano, no. Shup. Tiene la idea de volverse a Dios. Ese es el otro término para arrepentimiento en el hebreo. Shup, volverse a Dios. Déjeme darle un texto cargado de mente judía. O sea, usted quiere ver un texto cargado de mente judía, tiene que ver, o solamente anótelo, Segundo de Crónicas 7:14. Creo que está pegado en tu refrigeradora también este verso. Pero déjame decirte que esto es cargado de mente judía, cargado de ADN judío. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Ese lo tienes en tu microondas, ¿no? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se shup. Esa es la frase. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El autor enfatiza aquí a su audiencia original judía la necesidad de volverse a Dios. Y explícitamente, directamente es volver a los caminos de Dios. Con ello, regrese a Mateo. ¿Por qué? Le está hablando a sus 12, los 12 son recontra judíos, y apenas decía arrepentimiento, ¿en qué pensarían? ¿En los términos de qué? ¿En los conceptos de quién? Del Antiguo Testamento, pues son judíos. Entonces, con ello, regresando al Mateo, la proclamación del reino de los cielos que debían tener los apóstoles a los judíos, nada más, nada de gentiles, nada de mezclados samaritanos, solo a los judíos, debía tener el elemento de arrepentimiento. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Hoy la demanda de arrepentimiento, escuchen esto que es formidable, la demanda de arrepentimiento es fundamental también hoy. Regresamos el búnker otra vez, después de 2000 años acá. La demanda de arrepentimiento es fundamental, atiéndame. Sin arrepentimiento genuino, nadie llega al cielo. Si en tu proclamación del Evangelio usted se equipa acá y sale, y en tu proclamación no hay arrepentimiento, escuche, no hay nada. El arrepentimiento es fundamental hoy. Pedro, el gran predicador de los apóstoles, en su gran primer sermón de la iglesia, por ello Jesús le dio las llaves del reino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mateo 16:19. No le dio las llaves porque él es el portero del cielo. ¡No! El primer papa. ¡No! Nada de eso. Porque abrió el Evangelio, menciona en Hechos 12, en ese primer sermón de la iglesia, tremendo, potente, el predicador de los apóstoles, Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Note la mentalidad de su misión. La casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho, esto lo tengo marcado, Señor y Cristo. Al oír esto, dice el texto, dice Lucas aquí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿se ha dado cuenta? ¿Estaba Pedro solo? No, estaban los otros apóstoles. ¿Pero quién predicaba? El predicador, pues. Estaban con los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Y Pedro les dijo, otra vez Pedro, escúchame bien, arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Oh, qué predicación, amados! Este es el ejemplo de predicación para los que tratamos de predicar el Evangelio. Este es el predicador, esto es impactante, esto es dinamita pura, esto es un predicador apasionado.
Ustedes, le dice Pedro, son judíos. Sí, son judíos. Le estoy hablando a ustedes, casa de Israel. Pero igual son pecadores, viles, enfermos miserables de pecado. Porque ustedes han matado al autor de la vida, al que les hace latir el corazón. Y este Jesús, el Padre, lo ha colocado con el título del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Han matado a su Mesías. Vengan en arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay cielo. No hay cielo. ¡Qué predicación! ¡Qué contundencia! ¿Cómo estaban los principios claros en la mente de este hombre? Son pecadores inmundos, vengan al arrepentimiento. Den media vuelta, lamentense, cambien de camino ya. Pero ya. Y usted que está aquí, si usted no tiene a Cristo, cambie de camino ya. Y arrepiéntase en serio, antes que sea demasiado tarde. Venga Cristo en serio, a servirle como un esclavo al amo, por siempre y para siempre. Solo a Él. Bueno, Jorge, pero estos son judíos. Claro, es que primeramente, ¿a quién era? A los judíos. Pero note a Pablo, como dice, y este énfasis, este tremendo predicador. ¿A quién era Pablo? ¿Predicador a quién? Gentiles. Pablo dice esto, Hechos 17:30, predicando en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Escuchen bien, atenienses, arrepiéntanse. Den media vuelta. Vengan a los caminos de Dios. Pero ya, hoy. ¡Qué fuego de este hombre! Pregunta. Y déjeme pasar todo ese munger al hoy. ¿Has venido así a Cristo? ¿Has pasado por el lamento de ofender a Dios en tu corazón? ¿Has pasado por el golpe y el dolor en tu interior que te hace anhelar dar media vuelta a tu vida y tus pecados? Dejar para siempre tus pecados, decir ya no puedo más. ¿Has pasado por eso? ¿Te has arrepentido genuinamente? Si no es así, hoy mismo hazlo. Que el Espíritu Santo golpee tu corazón como lo hizo en ese tiempo en Hechos 2, cuando Pedro extendió el Evangelio. Regrese a Mateo, es decir, vuelva a pensar a 2000 años atrás. Nos vamos otra vez, todo el búnker, 2000 años atrás. El punto es que la proclamación del reino de los cielos, predicado por los apóstoles, es ese tiempo específico, solo a judíos. En ese momento tenía como primer elemento Naham Shub. ¿Amén? ¿Me han escuchado? Naham Shub, amén. O sea, ustedes saben, hebreo, griego, todos son grandes alumnos. Sigamos. Hay un segundo elemento en esta proclamación de los apóstoles, dos. Esta proclamación del reino de los cielos tenía que llevar, en primer lugar, la demanda de arrepentimiento, pero en segundo lugar, ese reloj me cae mal. En segundo lugar, lo veremos la próxima semana. Padre, gracias, agradecidos. Gracias por el sacrificio de mis hermanos. A pesar de la hora, gracias Señor, eres tan bueno, que estos principios, estas aplicaciones, al entender el texto, sean aplicaciones para nuestra vida y que realmente renovemos nuestra mente y corazón con la verdad tuya, Padre, y que la Iglesia, Gracia Soberana, sea una bomba evangelística, Señor, donde vaya extendiendo, equipados primero para extender bien tu evangelio en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Te damos las gracias por esta enorme misericordia que tienes para nosotros, por darnos tu verdad revelada con tanta, pero con tanta claridad y pasión, Señor, de quién eres tú, por ese amor por la gente, ese amor por tu pueblo. De verdad que quiebras mi corazón de tanto amor por la gente.
Te alabo, Padre. Queremos imitarte, Señor. De ese amor, de esa pasión por extender la verdad a tu modo, Señor, al modo tuyo, para darte honra y gloria. En el nombre de Cristo. Amén.